1 de octubre de 1942. Nos encontramos en el extremo norte de la actual base Edwards del Ejército del Aire. Un prototipo de avión secreto es disfrazado con una falsa hélice para que, si algún curioso consigue verlo, no se pregunte por qué no tiene hélice. El avión despega en su primer vuelo corto sobre el lecho del lago seco, llenando el desierto de Mojave y toda América con un ruido desconocido. Se trata del Bell XP-59A, el primer jet americano. La cuestión es, ¿estará listo a tiempo para influir en el balance de la Segunda Guerra Mundial? La institución smithsoniana del Museo Nacional del Aire y del Espacio es el museo más visitado del mundo. Su colección cuenta con algunos de los aparatos más importantes de la historia del espacio y de la aviación. Aparatos que fueron diseñados, construidos y pilotados por hombres y mujeres que ayudaron a expandir las fronteras de la aviación. Este es el primer Bell P-59, diseñado y producido en absoluto secreto al principio de la intervención americana en la Segunda Guerra Mundial. Está expuesto en la Galería de Pruebas de Vuelo del Museo Nacional del Aire y del Espacio, en Washington. Este diseño es el resultado de un contrato mediante el cual un motor a reacción fabricado en Inglaterra cedió la licencia a la General Electric para su producción en Estados Unidos. La Bell Aircraft Company recibió el encargo de diseñar y construir en solo 6 meses la estructura que sería propulsada por los motores. El diseño de los motores era revolucionario, una promesa de vuelos a gran altura y velocidad. La era de las hélices había acabado y se vislumbraban posibles ventajas para las fuerzas aliadas sobre sus enemigos de la Segunda Guerra Mundial. Esta es la historia del Bell XP-59A y de su influencia en la historia de la aviación. Todo empezó en Inglaterra durante los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Frank Whittle era un joven que adoraba los aviones. Dejó sus estudios y se entrenó como aprendiz de piloto en Cromwell, la Universidad Británica del Aire. La formación también incluía estudios de ingeniería aeronáutica. Whittle poseía un talento natural. Además de desarrollar sus habilidades como ingeniero, Whittle también se matriculó en las asignaturas teóricas. Escribía una tesis en 3 partes titulada Química en el servicio de las Reales Fuerzas Aéreas, que también incluía un estudio sobre la atmósfera. Me fascinó descubrir que a 2000 metros de altura, la proporción de aire se reducía a 1/6 respecto a la del nivel del mar. Ello significaba que, en teoría, era posible volar a una velocidad 4 veces superior a la de un vuelo al nivel del mar. Y también el empuje se multiplicaba por 4. Pero por desgracia existía un inconveniente, la presión. Por su causa había que cuadriplicar la potencia y los motores de pistones no se podían utilizar a 12.000 metros de altura. Tras este descubrimiento, Whittle pensó en utilizar un motor de pistones dentro de un fuselaje hueco impulsado por un ventilador, pero descartó parte de la idea. Entonces pensé, ¿por qué no limito la hélice y la sustituyo por una turbina para elevar la presión en el ventilador? Y así lo hice. De este modo nació el motor a reacción. Pero su idea no despertó suficiente interés. Whittle era un piloto conocido como el demonio atrevido. Durante su carrera sufrió varios incidentes como este, donde durante el despegue el pasajero del asiento posterior salió disparado y Whittle tuvo que aterrizar con el pasajero colgado de la cola. Sin embargo, a pesar de estos incidentes, siguió mejorando y divulgando su idea de un motor a reacción. A mi oficial le divertían mis aventuras. Me llamaba Whittle, el muchacho inquieto. Pero uno de los oficiales se interesó por el proyecto y aconsejó poner en práctica la idea, y así se hizo. Poco después le enviaron a Cambridge para llevar a cabo trabajos de ingeniería avanzada, ya que con la construcción del motor había demostrado su capacidad, aunque básicamente era un buen mecánico con conocimientos de ingeniería.
En 1936, durante su estancia en Cambridge, uno de sus colegas se ofreció a financiar el proyecto. Después de meses de pruebas, llegó su primer éxito. En 1937 fundó su propia compañía, Corporación de Motores de Retroimpulso. Alguien aportó 10.000 libras de capital inicial y pudo fundarla. Aunque todavía vestía el uniforme, trabajaba allí media jornada. Whittle estableció la base de su compañía en la pequeña ciudad inglesa de Latherworth. Allí empezó la construcción de su primer avión a reacción. Tras 7 años de proyectos, por fin el motor empezaba a palparse y en abril de 1937 estaba listo para las pruebas. En realidad no creía que funcionara. Lo cierto es que pensaba que ni siquiera arrancaría. Fueron muy pocas las personas que presenciaron mi fracaso. Yo estaba en los controles y di la señal de encender el motor utilizando el motor eléctrico de que disponía. Esta es una filmación que simula los acontecimientos de aquel 12 de abril de 1937. Al principio todo parecía normal, pero de pronto el motor hizo algo inesperado. Empezó a acelerar y perdimos el control. Todos estábamos muy asustados. Y seguía acelerando. Sabía que funcionaría. Pero mi primer pensamiento fue que nos quedaba mucho que recorrer. El problema de la aceleración fue solucionado, pero Frank estaba a punto de tener que abandonar sus planes de desarrollo del motor. Entonces realizó una demostración para los oficiales al mando del proyecto. El motor funcionó, por lo menos lo suficiente para que se apreciara su potencia. Fui disculpado por abandonar mi puesto como líder de escuadrón y me asignaron una plaza en la ciudad para seguir adelante con mi trabajo. En 1939, el director de investigaciones científicas, muy escéptico ante la idea del reactor, se desplazó hasta Latherworth para verlo funcionar. El motor ya había sido totalmente reconstruido en 2 ocasiones. Funcionó durante 30 minutos a máxima potencia. Aquel era el último modelo y pensábamos que teníamos un buen motor. La base de un motor práctico. Y se autorizó una prueba de vuelo en un avión experimental. Pero la guerra alteró el rumbo de los acontecimientos. En septiembre de 1939, el Blitzkrieg de Hitler apareció en el norte de Europa. La guerra en Europa, hasta entonces solo una posibilidad, era ya un hecho. Y Gran Bretaña, como tantas otras naciones, no estaba preparada. A principios de los años 40, algunos militares pensaron que el motor de Whittle W1 era un arma potencial para la victoria, pero todavía faltaba mucho para que fuera reconocido como tal. En aquel momento, la resistencia inglesa a la Luftwaffe alemana dependía de los cazas Hawker Hurricane y Supermarine Spitfire, muy igualados con los Messerschmitt alemanes. Gran Bretaña podría haber utilizado un arma capaz de volar a 800 kilómetros por hora a más de 12.000 metros de altura. En abril de 1941, el Gloster Whittle E-28 estaba listo para las pruebas. El propio Frank Whittle pilotó el avión en algunas pruebas, pero incluso en aquel momento, el interés oficial por aquel primer vuelo era escaso. Es cierto, nadie, ningún oficial importante acudió para presenciar el primer vuelo. Y rechazaron nuestra petición de un fotógrafo oficial. Por esto, la película del vuelo la realizó con una cámara de mano algún aficionado de la compañía Golster Aircraft. El 15 de mayo, el teniente de vuelo Jerry Sayer se preparaba para el primer vuelo.
Jerry se dirigió al final de la pista y nosotros nos mantuvimos a unos 90 metros de distancia, a un lado de la pista. Despegó y en realidad aquello no tenía nada de extraordinario. Fue un despegue perfecto. Dejó atrás el suelo tras recorrer unos 180 metros y desapareció entre las nubes. No lo vimos durante 15 minutos, aunque se oía el motor. Fue un gran éxito, aunque no reconocieron todo su potencial. Nos retiraron la subvención. Dijeron que todo debía invertirse en los Spitfire y los Hurricane. Una vez más, Weddell estaba desilusionado. Quería llevar el motor a un lugar más seguro para su desarrollo. Entonces, un general de las Fuerzas Aéreas norteamericanas lo vio y llegó a un trato con el ministerio. Decidieron enviárselo al general Arnold porque tenía un proyecto que podía afectar el resultado de la guerra, así que llegó un equipo táctico para evaluarlo. La evaluación fue positiva. Con el objeto de construir un modelo de prueba y fabricar el modelo en Estados Unidos, se pasaron a la General Electric algunos detalles sobre los motores. Se eligió a la General Electric por su experiencia con turbinas, una tecnología relacionada con las necesidades del reactor de Weddell. La General Electric aceptó el encargo y mediante una operación secreta se encargaron del motor de Weddell sobre el que habrían de basar toda su producción. El secreto también era la nota dominante en la Bell Aircraft, donde la unidad especial se preparaba para construir el primer reactor de América. La Bell fue seleccionada para el contrato de construcción del avión, ya que había demostrado una gran capacidad de renovación y estaba preparada para avanzarse a los constructores de aviones de guerra, que estaban realmente desbordados. Y otra razón para concedérselo a la Bell era que Larry Bell estaba dispuesto a implicarse personalmente en el programa. El 7 de diciembre de 1941 se levantó la veda. Los japoneses atacaron Pearl Harbor y América decidió tomar parte en la Segunda Guerra Mundial. En la General Electric se preparó una unidad de confianza para probar el motor una vez acabado. Pero la construcción del motor no se concentró en un solo lugar. Las distintas partes del motor recibieron números falsos y fueron construidas en diferentes sucursales de la fábrica. Los trabajadores de General Electric no sabían que estaban construyendo el primer motor a reacción de América. Solo el montaje final de las piezas se realizó a puerta cerrada. Este motor, resultado de un largo proceso secreto, se llamó General Electric Tipo 1A. Estaba preparado para producir 567 kilos de empuje. Mientras la General Electric construía este motor, Bell Aircraft se concentraba en la producción de un nuevo avión a reacción que debía diseñarse y construirse en 6 meses. Puesto que se trataba de un proyecto secreto, ni siquiera podían utilizar los túneles aerodinámicos del gobierno. Solo se construyó un modelo antes de que el diseño fuera aprobado y se iniciara la producción. Como medida de seguridad, el jet de la Bell recibió un nombre pensado para despistar. Puesto que Bell había abandonado el proyecto del P-59, un caza con motor de pistones, el nuevo jet fue bautizado como XP-59A. Esta es la base Edwards del Ejército del Aire en el desierto de Mojave, al norte de Los Ángeles. Actualmente es el centro de pruebas de vuelo de las Fuerzas Aéreas, pero en 1942 era solo un desierto. Era un lugar ideal para probar un avión secreto porque se encontraba muy lejos de todo. El lecho del lago fue otro factor a favor, ya que nos proporcionaba una enorme pista extendida en cualquier dirección, muy útil en el caso de que un avión, en este caso un jet, pero también con el P-59, se incendiara. El piloto podría efectuar un aterrizaje de emergencia desde cualquier posición cerca del lecho del lago.
Cuando se decidió que este lugar, en Murdoch, sería el escenario del programa de pruebas del P-59, aquí no había ningún tipo de instalaciones para realizarlo. Y la exigencia de seguridad, después de todo se trataba de un proyecto de alto secreto, recomendaba que las pruebas se realizaran a cierta distancia de la base de entrenamiento, que entonces se encontraba cerca de aquí. Por esta razón seleccionaron la costa norte del antiguo lago. Actualmente aquel emplazamiento, conocido como Base Norte, alberga algunos de los proyectos más secretos de las Fuerzas Aéreas. Pero en 1942, cuando el piloto en jefe de la Bell, Bob Stanley, llegó al lago seco de Murdoch para preparar las pruebas secretas del reactor, contaba con muy poco. Los barracones estaban más o menos terminados. El depósito del agua también, pero no el hangar. Era un hangar desmontable y se habían perdido algunas piezas durante el trayecto. Cuando llegó Bob Stanley, aquel era un lugar secreto y tuvo que despedir al equipo de montaje. Por lo tanto, Bob tuvo que supervisar la construcción final del hangar y de los barracones. Entre otras cosas, ello incluía la instalación eléctrica. Bob gozaba de una gran reputación entre sus colaboradores. Primero, por ser un ingeniero brillante, un gran piloto de pruebas. Y a pesar de que era difícil trabajar con él, parecía saber un poco de todo. A mediados de septiembre de 1942, el primer Bell XP-59A llegó a Murdoch. Un tren lo llevó desde Buffalo hasta el desierto, bien embalado para preservar el secreto. Fue descargado, trasladado hasta la base norte y ensamblado. El equipo que trabajaba en el avión en la base norte estaba formado por representantes de la Bell Aircraft, General Electric y las Fuerzas Aéreas del Ejército. Antes de finales de mes, Bob Stanley estaba satisfecho, ya que los motores estaban listos para las primeras pruebas. Se sabía tan poco sobre los motores a reacción que se pintaron una raya sobre el fuselaje cerca del tubo de escape para probar el efecto del calor sobre la chapa del avión. Los trabajadores no estaban seguros de a qué distancia del tubo de escape podían trabajar sin peligro. Tras la prueba, vieron que la chapa no sufría los efectos del calor y que, con cuidado, trabajar en un reactor no era muy distinto de trabajar en un motor convencional. Los ingenieros de la General Electric observaban con ansiedad. Trabajaban con temperaturas mucho más elevadas que en los motores de pistones y tenían que asegurarse de que los nuevos reactores aguantarían. A finales de septiembre, Bob Stanley ya había realizado varias pruebas con resultados satisfactorios y estaba preparado para ver cómo el primer avión a reacción de los Estados Unidos reaccionaba una vez en el aire. A primera hora de la mañana del 1 de octubre de 1942, el XP-59A abandonaba el hangar para realizar su primer vuelo. El programa era poco arriesgado. El primer vuelo se realizaría a poca altura y si no había problemas, Bob Stanley realizaría otros vuelos cada vez a mayor velocidad y altitud. En algunos aspectos, la cabina del nuevo reactor era más sencilla que la de los otros aviones, ya que contaba con menos instrumentos para controlar la evolución del motor. A la izquierda de la cabina había dos aceleradores, uno para cada motor. Cuando la mañana del 1 de octubre de 1942 Bob Stanley se sentó en la cabina del XP-59A, no podía ni imaginar el impacto que en los años siguientes el motor de su jet tendría sobre la aviación y sobre el mundo. Su mente estaba concentrada en los minutos siguientes a bordo de un nuevo avión. En el primer vuelo, la altitud máxima fue de 760 centímetros y el tren de aterrizaje se mantuvo desplegado.
Al día siguiente aumentaron los topes y también la curiosidad de los miembros de la base sur. La combustión de aquel primer motor no era muy buena y dejaba tras de sí una estela de humo negro que resultaba especialmente visible si se miraba la columna desde la parte posterior. Desde los lados también se podía ver, si mirabas al cielo desde lo lejos, realmente tenía mal aspecto. No hacía más de 2 o 3 minutos que Bob había despegado cuando sonó el teléfono. Era una llamada desde la base sur. Una voz nos dijo: ¿necesitan ayuda? ¿Quieren que mandemos a nuestros bomberos? Wal contestó: no, ¿a qué se refiere? Bueno, se les ha incendiado un avión, ¿no? Entonces entendió a qué se referían. No, gracias, creo que nos las arreglaremos. Así que aquellos tipos de la base sur debieron pensar que estábamos un poco locos aquí en el norte si nos tomábamos tan a la ligera un avión en llamas. Aparte de este incidente, los vuelos del 2 de octubre fueron un éxito. Bob Stanley despegó 4 veces y llegó a una altitud de 3.000 metros. Cuando los motores llevaban 3 horas en funcionamiento, se interrumpieron las pruebas. La General Electric nos había impuesto un máximo de 3 horas. Naturalmente el motor era mucho más experimental que la estructura del avión y después de 3 horas en marcha, parando, despegando, insistieron en sacar los motores del avión, desensamblarlos parcialmente y revisar los puntos clave para comprobar los efectos del calor y el desgaste, cosa absolutamente lógica. Aunque la base norte de Muroc era un lugar muy remoto, no era absolutamente segura. Cerca de allí pasaba una carretera que unía la pequeña ciudad de Boron con la base sur. Con aquella carretera a menos de media milla de nosotros y el aire puro del desierto, muchos mecánicos vivían en Boron y trabajaban en la base sur. Por lo tanto, iban y volvían todos los días. Algunos de aquellos hombres conocían bien los motores con hélice y podían descubrir que nuestro avión no tenía ninguna. Por este motivo construimos una anilla con 4 aspas de madera de balsa, de modo que siempre que el avión se encontraba fuera del hangar, las colocábamos en la punta, de forma que cualquiera que pasara a media milla, tuvimos cuidado antes de que todo se descubriera. Cuando los motores estuvieron listos, el lago seco de Muroc volvía a tener agua, y el programa de prueba se desplazó un poco hacia tierra seca. Una vez más, las falsas hélices entraron en acción. El honor de realizar el primer vuelo para los militares fue concedido a Lawrence Craigie casi por defecto. Los otros 2 pilotos que le habrían precedido se encontraban fuera del país en aquel momento. Naturalmente, a mí me pareció lo más normal, ya que había convivido con el proyecto durante un año y conocía bien todos los detalles. Por lo tanto, con Curran y Schwaford en Inglaterra, me parecía la cosa más normal del mundo ser elegido y dirigir el programa para las fuerzas aéreas. Medio siglo después, sus recuerdos siguen vivos. En un avión normal, con motor de pistones, el momento del despegue es el momento de máxima vibración. Pero con el sistema de rotación y operando a medio gas, era muy suave, de modo que recorrí la pista y despegué. Era muy emocionante aquella sensación de paz. Esta es la sensación que siempre me ha acompañado después del primer vuelo. Naturalmente, el hecho de operar a medio gas todavía la acentuaba más, pero esta era otra de las precauciones de la General Electric. Las especificaciones de la General Electric prometían 567 kilos de potencia por motor, con un total de 1.134 kilos. Pero con el estricto control de la General Electric sobre el uso de los motores, quedaba claro que no producían tanta potencia. La falta de potencia se convirtió en un tema importante. Estábamos un poco preocupados. Pensábamos que quizás se excedían en su recelo, pero queríamos saber de cuánta potencia disponíamos, así que Bob Stanley hizo clavar un poste metálico en el lecho del lago y colocamos una gran escala de resorte entre el poste y el avión. Y aceleramos los motores tanto como nos permitieron los de la General Electric, y solo alcanzaron los 724 kilopondios, de modo que cada motor solo tenía una potencia de 362 kilos, que no es mucho. En realidad no era mucho más de la mitad de lo prometido, y la falta de potencia significaba falta de maniobra.